Bueno, pues bienvenidos a este círculo de lectura. Una noche más. Ahora estamos con el libro de Samuel. Es lo que más o menos llevamos. Y pues vamos a poner en las manos de Dios este momento para que Él nos guíe, para que Él nos hable, para que Él nos enseñe. Y pues vamos a hacerlo con mucha reverencia y dando gracias porque Él siempre es fiel. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque eres nuestro Padre, porque tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Tú siempre velas por cada uno de nosotros. Nos das de tu amor, eres misericordioso, eres el dador de vida, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios y te pedimos que tomes en control este día, esto que vamos a comentar, a compartir el día de hoy. Gracias por cada uno de los que estamos aquí conectados, para los que también nos ven y nos siguen en internet, en YouTube, en las plataformas. Señor, bendice a cada uno de los que nos disponemos para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues nos quedamos en la página 378, donde habla de un llamado a una nueva dedicación. Aquí ya estamos hablando de Samuel. La vez pasada vimos como la introducción de la vida de Samuel, cómo fue difícil para su mamá concebir a Samuel, cómo fue una oración escuchada la vida de Samuel. Y él fue un hombre que creció, me parece que en el templo, fue un hombre que siempre estuvo en las manos de Dios. Y ahorita vamos a seguir estudiando. Aquí nos habla, bueno, yo quería hablar de esta parte eh, en una parte del capítulo 7. Dice que del versículo 3 dice que Samuel puso en relieve, puso de relieve el principio bíblico de que si el pueblo de Dios esperara a recibir su protección y liberación, primero tiene que volverse a Él con todo el corazón y quitar toda forma de idolatría, transigencia con el mundo. Todos los que sinceramente desean agradar a Dios pueden esperar su cuidado y bendición y liberación. Esto se me hizo importante. Eh, ¿Por qué? Porque justamente es un principio bíblico de esperar la protección y la liberación, de recibir su protección y liberación. Y que para obtener estos siempre es bueno y necesario volverse a Dios. Es una enseñanza que podemos ver en esta parte donde habla acerca de este llamado de una nueva dedicación. Dice que aquí, dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat, aquí estamos hablando que es el arca que les quitaron. Entonces dice que pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Eh, Dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, que es lo que les comentaba, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os liberará de la mano de los filisteos. Porque los filisteos habían sido los que se habían llevado el arca. Y luego, bueno, finalmente Israel derrota a los filisteos. Dice que tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cómo es importante reconocer la ayuda y el nombre de Jehová?
Dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Bueno, esto ya es como conclusión de lo que vimos la última vez. No sé si alguien quisiera compartir hasta aquí algo, comentar algo. John. Sí, sí, yo me quiero regresar un poquito antes porque como que la última hoja no sé si no la acabamos o no me acuerdo, pero es que yo no me había fijado, o sea, estaba como viendo que los filisteos, como vieron que el arca les estaba ocasionando tumores, todo lo que hizo con su Dios, ellos ya no la quisieron tener y la mandaron de regreso al pueblo de Israel. Pero la manera en la que la mandaron, ahora sí que yo no había escuchado esa historia. Dice que ataron dos vacas. Les voy a leer aquí. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron dos vacas que criaban, las uncieron al carro y echaron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. O sea que, y cuando me fui a ver el estudio, lo que significaba esto, decía que no era posible que las vaquitas siguieran caminando derecho, porque ellas no están como hechas o criadas, o su naturaleza no es de jalar. Entonces, ellas hubieran estado buscando a sus becerros. Aquí dice, aunque la devolvieron al territorio israelita, el arca quedó prácticamente en relativa oscuridad hasta que David la llevó a Jerusalén y colocaron en el templo de Salomón. Pero ¿dónde está lo de las vacas? Oh, 6, 7. Oh, perdón, dice, dos vacas con crías, llevad sus becerros. Dice, los adivinos filisteos propusieron una prueba difícil para confirmar la causa de sus problemas. A los bueyes hay que enseñarles a trabajar con yugo. Para ello se enseña a un buey joven unciéndolo, al otro que tenga experiencia. Dos vacas que nunca hubiesen sido uncidas tirarían una contra la otra y no irían a ninguna parte. Además, vacas con crías irían en busca de estas en vez de tirar del carro en la dirección debida. Por tanto, la probabilidad de que las vacas llevaran el arca hacia Bet-Semes era mínima, pero si Dios de los israelitas era el responsable de la plaga, sin duda alguna, el conducir su arca a su debido lugar. O sea que fue el mismo Dios, lo que está diciendo aquí, que fue el que hizo que las vaquitas llevaran el arca de regreso y ahí quedó con ellos, ¿verdad? Estaban con ellos, nomás como para hilar, porque ahorita vamos a ver que la sacaron en un momento. Y bueno, de la página ya de las 378, pues me llamó mucho la atención acerca cómo una vez más un hombre de Dios, Samuel, llama al arrepentimiento al pueblo y les dice diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir y os librará de la mano de los filisteos. Y así sucedió. Entonces, me llama la atención como cuando uno se arrepiente, cuando uno obedece, cuando uno vuelve al camino, el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor nos ama. Entonces, eso, pues para mí me habla siempre que Dios nos da muchas oportunidades. Por eso me llamó la atención.
Y creo que nada más eso. Ahorita ya más adelante va a hablar de Esaú. ¿Quieres que me vaya hasta ahí o lo quieres tomar tú? Sí, nada más déjame comentar la introducción de lo que dice aquí. Ya si quieres nos comentas en la siguiente página. Es que quería, bueno, aquí lo que les decía la vez pasada es que siempre viene como con una introducción, esta Biblia, la cronológica. Y dice que Saúl fue designado rey. Dice, si bien pronto Israel tendría un rey, las escrituras aclaran que Dios participará en la elección de los reyes y en la reglamentación de su conducta. A diferencia de otros reyes, los reyes de Israel no regirán con poder propio. El primer rey, como tantos de los líderes del pueblo de Dios, parecería ser una opción bastante extraña debido a serios defectos de carácter. De hecho, pertenece a la tribu de Benjamín, como no muchos antes, había participado de una rebelión espiritual. Sin embargo, Dios utiliza a Saúl para llevar adelante su voluntad de la unificación del reino. Así Samuel registra los detalles del primer proceso de selección y narra acerca del papel que juega el mismo. Creo que esto es muy importante porque a veces no pensamos que Dios tiene que ver con esas elecciones. Y claro que sí, o sea, y más adelante lo vemos cuando se elige al que va a sustituir, me parece que a Esteban, cuando estaban los apóstoles. Y entonces el mismo Dios también dice que se echaron suertes, pero son suertes que Dios tiene control hasta de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues coméntanos, Yoli, los que nos querías comentar. Gracias. No, pues nomás quería ver si terminaba la página. Lo único que quiero nomás aquí decir es que me llamó la atención ver de qué tribu salió el rey, el primer rey que el pueblo de Israel pedía, ¿verdad? Porque Dios estaba molesto. Más adelante vamos a ver que él estaba muy molesto. Él no quería poner reyes, ¿verdad? Él quería que todos fueran reyes y sacerdotes. Él quería que todo el pueblo ejerciera el sacerdocio, él quería hacer una nación grande de Israel. Sin embargo, ellos pedían un rey y él se enojó mucho y vamos a ver un par de veces cómo Samuel les dice lo molesto que está el Señor. Sin embargo, él escoge a Saúl, pero no porque él era su deseo poner reyes. Eso fue lo que me llamó la atención y bueno, viendo de qué tribu venía, porque se acuerdan nomás para traer, hilar un poco esto, Benjamín es la tribu que casi la desaparecen todas las tribus por lo que le hicieron o por la manera que pecaban, ya estaban casi como Sodoma y Gomorra ellos. Fueron a buscar a un levita y querían conocer lo que ya sabemos lo que significa eso en la Biblia. Entonces estaban muy depravados y de esa tribu vino a venir Esaú. Bueno, eso fue lo que me llamó la atención y es lo que justamente aquí dice extraña debido a serios defectos de carácter, porque se refería a lo que se habían ellos practicado antes. Y sabemos a veces que pues todo eso a veces corre en la genealogía. Entonces, bueno, eh, no sé si hasta ahí, ya para que la otra página. Bueno, entonces aquí dice, Israel pide un rey. Habló Samuel. Ay, no, si vieran, mi gato se para y quiere abrir con la patita rasca la manija, Dios mío, este gato. Perdón, es que no sé si lo escuchan, pero aquí lo traigo, maulle y maulle. Israel pide un rey, dice, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Betseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre.
Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Como que para ser profeta se tenía que, el requisito era que los hijos fueran malos, porque fue lo mismo que le pasó a Eli. Sus hijos eran hombres indignos. Entonces aquí a Samuel, otro profeta, también le vienen saliendo los hijos malos. No sé, ¿verdad? Es algo que, wow, cómo me llamó la atención ese patrón. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. He aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey. Es entonces como ellos empiezan a pedir un rey. Y el 8:7 dice, Dios concede el permiso. Em, o- Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no han desechado. Fíjense qué tremendo, por eso lo traigo aquí. Dios le dice a Samuel, no te desecharon a ti, al que me desecharon fue a mí. Dales un rey. Pero así como, qué tremendo. Me llama la atención porque a veces así pasa con hombres de Dios, que a veces los rechazan y sabemos que pues no rechazan, si es algo de Dios, no están rechazando al hombre, están rechazando a Dios. Voy a leer lo que dice el 8:7 de Primera de Samuel, el estudio. Me han desechado a mí para que no sea rey. Dios había anticipado la monarquía en Israel. Gedeón, sin embargo, había rechazado la oferta del pueblo de ser rey, o sea que ya desde antes ya andaban queriendo a su rey, ¿verdad? Porque creía que solo el Señor era su monarca legítimo. Según Samuel creía que el deseo del pueblo de tener un rey era una manera de rechazar la autoridad del Señor y de ignorar su providencia. Está tremendo, ¿no? Y aquí Samuel advierte a Israel, voy a leerles todos, es que esto está bien tremendo para entender por qué el Señor no estaba a gusto con darles un rey. Así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren carros y siguen, bueno, les está diciendo todo y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. O sea, dice, no, no les voy a hacer caso, pero sin embargo vemos que sí los ayudó, sí, sí fue misericordioso, pero aquí podemos ver que el Señor está muy molesto con esta petición del pueblo. Y al final Saúl busca las asnas del padre. Bueno, y aquí ya empezamos a ver cómo de un hecho que pudiéramos decir algo que le pasó malo a Saúl, que perdió unas asnas, era el propósito del Señor que él se encontrara con Samuel, ¿verdad? A mí eso me llamó la atención, saber o ver que pues a veces Dios permite que nos sucedan cosas que a veces uno dijera, pues, ¿por qué me está pasando esto? Pero son cosas que a veces nos lleva a nuestro propósito. Es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Sí, justamente lo que comentas es muy importante y muy interesante. Algo que yo encontré respecto a eso es que dice que Moisés profetizó el día en que Israel ya no estaría contento con el gobierno directo de Dios. Dice que esta profecía fue en Deuteronomio 17 del 14 al 15 y 28:36. Dice, aquí se cumplió esa profecía mediante la petición de Israel de un rey humano. Dios vio esa petición como un rechazo de él mismo, como rey de Israel, y como una demostración del afán de ellos por comprometer su misión como un pueblo especial de Dios. O sea, por eso Dios quería jueces, porque el rey de Israel era Dios, o sea, no había otro rey más que Dios mismo. Él quería mostrar su soberanía. Perdone, no sé si se escucha mi perrita.
¿Me escucha? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Bueno. No, Ay, es que la tengo aquí casi al lado. Gracias. Este, entonces, y ya bueno, finalmente dice Dios, por eso mismo, Dios dice que el gobierno de Israel había sido una teocracia. Dios mismo gobernaba a Israel como su rey. Eso era lo que había pasado. Entonces, cuando ya ellos piden un rey, es como de, pues, ahorita Dios no, pues no está aquí, ¿no? O sea, necesitaban ver a alguien, a un líder o algo que en el que ellos creyeran, ¿no? Eso fue lo que a mí me llamó la atención de esa página. Pero después viene una parte muy importante cuando habla del intento en la página 380, del intento de encontrar a un vidente, que esto viene en el versículo, bueno, aquí dice que del 6 al 14, pero bueno, mi comentario habla acerca del vidente en el versículo 9, donde dice que un vidente es en hebreo uno que ve. Era una persona con especial talento dado por Dios para al ver el reino espiritual o prever acontecimientos futuros. Y a menudo Dios revelaba acontecimientos presentes o futuros al profeta mediante sueños y visiones. De modo que cuando era raro el don de la profecía, se informaba que no había visión con frecuencia. En la historia posterior de Israel, el vidente llegó a ser llegó a ser menos providente que el profeta, cuya tarea primordial era hablarle al pueblo del pacto de Dios sobre lo que él veía u oía de parte de Dios respecto a la lealtad de Dios. A esto es a lo que dice la palabra que se refería respecto a vidente. No sé si quisieras comentar algo, Yoli, o alguien más acerca de esta página 380. ay, sí, gracias. Casi la tengo toda subrayada. Bueno, lo del vidente, así como decías, ¿verdad? Dice algún inicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino, porque el pan de nuestras alforjas. No, o sea, aquí Saúl está diciendo, está tratando de encontrar a las asnas, ¿verdad? Entonces, creo que su criado, he aquí ahora en esta ciudad hay un varón de Dios y le dice vidente. Entonces, Saúl quiere ir a consultarlo, pero no tiene dice, no tengo pan, está buscando. Me llama la atención que para ir a verlo, como que yo creo que se usaba llevarles una ofrenda, no pagar por la palabra, ¿verdad? Ahí es algo porque sí se ha escuchado que hay profetas que a veces cobran, y eso está muy mal, pero sí darle una ofrenda, pues aquí vemos que Saúl quería llegar con algo, ¿no? Y dice, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano, bueno, ya le dice que él tenía plata, esto daré al varón de Dios. El varón de Dios pues es Samuel. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid, vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces, en aquellos años se les decía vidente, pero era porque era un profeta también. O sea, como que quede claro, ¿no? Que eso era una manera de decirles. Ahora pues se le dice profeta, ¿verdad? Eh, y Dios habla con Samuel. Samuel obviamente pues ese ministerio, como sí, pues es un ministerio, ese regalo que tenía de Dios, él ya sabía que iba a llegar Esaú y que lo tenía que, pues para qué andaba por ahí. Dice, y se queda con Samuel.
Me llama la atención que Samuel lo invita a comer, lo trata bien, y hasta después, ya cuando él se va a ir, entonces lo unge. Como que no le fue diciendo así, oye, tú eres el escogido, sino que aquí por lo que veo es como que primero lo recibió y ya después cuando Saúl se estaba disponiendo a irse, que ya me pasé a la otra página, es cuando él como que le dice ya quién es él. Pero bueno, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados. Bueno, ya ahorita si quieres sigo hablando más acerca de la otra página. Nomás esto fue lo que me llamó mucho la atención. Lo que es el vidente y cómo el Señor pues ya le había avisado a Samuel que iba a llegar por ahí Esaú y que iba a ser pues lo tenía que ungir para rey. Y me llama antes de ya dejar el micrófono, no quiere decir que luego tomó el cargo. Me llama la atención que el Señor unge y después entonces ya ejercen, porque pasó lo mismo con David. A David se le ungió y no luego fue rey. Pasaron muchas cosas hasta que ya finalmente se le otorgó el reinado. Entonces a mí me llama la atención como que el Señor va trabajando con las personas, las unge, las prepara antes de que ejerzan su ministerio, ¿no? Es pues lo que a mí me da a pensar. Eso es mi pensamiento según lo que estoy leyendo aquí. Gracias. Muchas gracias, Yoli, por tus comentarios. Sí, claro, claro que sí, esto es muy importante. De hecho, sí es lo que sigue, donde dice que señales para seguridad de Saúl. Justamente habla del ungimiento. Y eso encontré en la Biblia Vida Plena. Dice que el propósito de la unción de Saúl era dedicarlo a Dios para la tarea especial a la cual se le llamó. O sea, aquí dice por qué fue ungido, ¿no? Como los puntos. Dice, impartirle gracia y dones capacitadores para su tarea asignada por Dios. El ungido de Jehová se convirtió en una frase común y corriente para referirse al rey de Israel. El supremo ungido de Israel es Jesucristo, el Mesías. El ungido, a quien él ungió con el Espíritu Santo, posteriormente todos los seguidores de Jesucristo deben ser ungidos por el mismo Espíritu Santo como sacerdotes y reyes del nuevo pacto. Yo aquí hasta este punto nada más mi comentario va hacia esto que les voy a platicar, porque creo que Dios siempre tiene cada detalle como en cuenta, ¿no? O sea, a Dios no se le escapa nada. Porque yo me acuerdo que cuando a nosotros nos habían llamado para ser pastores, nos habían escogido al papá de mi hija y a mí. En ese tiempo yo no hablaba en lenguas. O sea, yo es más, yo estaba así como medio escéptica con eso. O sea, yo decía, no sé, a lo mejor y ya, y ni me va a pasar, ¿no? O sea, no sabía. Y entonces fue como unos días después de que nos eligieron, antes de ir al concilio, porque en ese tiempo tenemos que ir al concilio para que nos entrevistaran y ver como que lo que habíamos vivido y esas cosas, y qué tanto conocimiento teníamos de la palabra y que si ya éramos bautizados, o sea, nos hacían como esa serie de preguntas. Pero yo recuerdo que justo una semana antes, en un día de oración común y corriente, estábamos tres hermanos, no habían más, no fue nadie que pusiera algo sobre mí, nada, fue que Dios me dio a hablar en lenguas. Y cuando llegué a la entrevista y me preguntaron que si ya hablaba como requisito, porque pues sí es como algo importante dentro del movimiento, pues yo dije que sí, porque me había pasado una semana antes. Entonces, yo sé que Dios capacita y como bien ahorita dijo Yoli, Él unge, o sea, es como la evidencia
de que el Espíritu Santo está en nosotros, el ungimiento que Él tiene para, para capacitar a cada líder, ¿no? En este caso, pues Saúl. Entonces, bueno, era lo único que quería compartirles. No sé si alguien más, o Yoli, Gracias, adelante. Adri. Sí, nomás para completar, aquí Esaú se ve que después del ungimiento vemos que vamos a leer más adelante que le dice que el Espíritu Santo bueno, aquí más adelantito también profetiza, este, dice, bueno, antes de eso, me llamó la atención que yo no había entendido, ¿verdad? Bien, que Samuel dice, tomando entonces Samuel una radoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después de que te hayas apartado de mí, entonces le empieza a decir 4 cosas que le van a suceder. Y aquí en la Biblia dice que esto era como para confirmarle a Esaú que lo que había hecho Samuel era de Dios. Y le está diciendo, te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. 2 hombres junto al sepulcro, luego 3 hombres que suben a Dios en Betel y luego llegarás al collado de Dios donde está una guarnición de los filisteos y encontrarás una compañía de profetas. Aquí está mencionada una compañía de profetas y dice que él también profetizó. Entonces, le dio señales para que él creyera, porque pues imagínense, él no se la creía. De hecho, cuando más adelantito vemos que andaba escondido, cuando se reunieron como que ya para poner al rey. Entonces, esto me llamó la atención, saber que el Señor nos puede dar señales, nos puede ir anunciando y cuando se cumple, pues es la confirmación. Y bueno, ya nada más de esta página eso, pues Saúl profetizó. eh, dice, aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, él mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces Dios como que le cambió su corazón. Y es todo para esta página. Muchas gracias, Yoli, por tus comentarios. Sí, justamente, bueno, vemos que más adelante, ya en la página 382, dice que Saúl muestra su liderazgo. Algo que me llamó la atención es que, bueno, en lo que habíamos leído anteriormente, sí hay como unas partes donde hablaba del espíritu, pero pienso que este libro sobre todo es cuando ya más habla del espíritu, o sea, más de lo que hemos leído, pienso que se nombra más veces, porque dice aquí en el 11:6, en el capítulo 11, versículo 6, que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Él se encendió en ira en gran manera. A esto se refiere. Dice, aquí se cumplió la promesa de la capacitación del Espíritu mencionado por Samuel en la unción de Saúl como rey. Obsérvese que Saúl como rey mostró el mismo tiempo de liderazgo militar contra los enemigos de Israel que los jueces. Dice, una dimensión de la obra del Espíritu Santo en el creyente es el genuino enojo ante el pecado y el maltrato de los demás. Jesús mismo manifestó la ira ante el pecado y la maldad en varias ocasiones. O sea que esto también fue un reflejo eh, acerca del Espíritu Santo que ya moraba, o bueno, que estaba sobre Saúl, ¿no? Entonces, dice aquí, eh, ok, a esta parte miren, dice, y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes al oír Saúl estas palabras,
el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió con ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Eh, entonces, ¿cómo es que la injusticia acerca de, pues en el pecado, en lo que hicieron estas personas, dice que Dice, es que, bueno, viene más adelante, dice, después subió Naas a Monita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Anás amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Entonces fue que ya Saúl se molesta, ¿no? O sea, que tiene gran ira y que el espíritu viene sobre Saúl, y entonces es cuando él envía los trozos por todo el territorio de Israel, los trozos de los bueyes, ¿no? ¿Cómo es tan importante el Espíritu Santo hasta en estas cosas, ¿no? A lo mejor uno no lo tomaría muy en cuenta, pero vaya que formó algo importante en esta parte. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario de esta 382. Si no, adelante, Yoli. Hombre, sí, pues sí, no. Eh, bueno, sí, me llamó mucho la atención dijéramos, la agresividad de este pueblo Naas, creo que se llama, que les quería que se sacaran un ojo. ¿Cómo así? Entonces, pero era porque, o sea, cómo tenían oprimidos a los israelitas, ¿verdad? Entonces aquí es a donde se demuestra ahora sí que la unción de Saúl, porque el pueblo como que no creía. Me acuerdo mucho cómo batalló Aarón, que también no lo querían reconocer como sacerdote, que hubo una rebelión, ¿verdad? Los de Coré. Entonces, a veces cuando Dios levanta a una persona, como que no todos la respetan, no todos le creen, y es necesario como que se demuestre estas cosas, que Dios respalda a la persona, porque fue lo que hizo. Esaú cortó unos bueyes y los mandó a su propia gente diciendo, si ustedes no se unen conmigo en guerra, así les va a pasar a todos, ¿no? Entonces dijeron, ok, no, sí, Dios les infundió ese temor, pues esa obediencia, porque entonces se unieron todos. Y aquí en el versículo, aquí donde dice Samuel, luego recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Estas leyes del pueblo son cuando Moisés, ahorita hace rato que mencionaste, cuando Moisés profetizó acerca de los reyes, él ahí en Deuteronomios dio cómo debía de ser un rey. Y esas fueron las ordenanzas, o lo que Samuel le dijo a Saúl de cómo hacerlo, cómo tenía que él conducirse. Entonces, bueno, pues nada más eso fue lo que a mí me llamó la atención, el ver, como dices, cómo él se pudo levantar en liderazgo para empezar a pelear. Tristemente, lo que vienen, pues rápido, empezamos a ver cómo va para abajo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Pues sí, justamente la próxima página, la 383, comienza con el discurso de despedida de Samuel. Chan, chan. Dice que, pues igual que Josué, ¿no? Él habla con Israel
y empieza a decirles, ¿no? Como a exhortarlos. Dice que bueno, aquí en la vida plena habla de algunas cosas que Samuel habla con ellos. Dice que Samuel mostró el genuino corazón del profeta al tratar de convencer al pueblo de permanecer fiel a Dios y a sus mandamientos. Samuel permaneció fiel a Dios y su propósito durante toda su vida y nunca se desvió de su integridad personal original, de su misión ni de su mensaje. O sea, en ningún momento leemos que Samuel haya pecado, que Samuel haya caído, ¿no? Esto es algo muy importante porque nos demuestra una vez más que un ser humano, o sea, no fue Jesús, fue Samuel, un ser humano, nacido de una mujer eh, es como él se demuestra que él puede ser santo, ¿no? O sea, que él puede ser apartado para Dios y puede ser un ejemplo fiel de Dios, de obedecer a Dios, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque ya lo habíamos hablado algunas veces, que muchos líderes dicen, es que no me veas a mí, es que tienes que ver a Dios. Pero aquí es una muestra clara como que sí, sí hay que ver al ser humano, sí importa el comportamiento, sí importa su liderazgo, sí importa lo fiel que es para Dios, ¿no? Entonces, bueno, después les dice que si temeréis a Jehová y oyeres su voz, Samuel puso en claro que la bendición de Dios y el bienestar de la nación no dependen de un rey, sino de la reverencia a Dios y de servirle a Él con absoluta obediencia a su palabra y a su pacto. Y luego dice, no os apartéis en pos de vanidades. Samuel les advirtió a los israelitas que no siguieran tras dioses inútiles e incapaces. Solamente Dios podría darles la ayuda que ellos necesitaban. Y finalmente les dice que Dios no desamparará a su pueblo, ¿no? Eh, pues ya sería todo lo que a mí me llamó la atención. Yoli, ¿quisieras compartir algo o alguien más? ¿Tienen alguna duda? Pueden hablar ahora. Adelante, Yoli. Gracias. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Que el discurso de despedida de Samuel me llama la atención, cómo él les dice, ¿verdad? ¿Acaso yo, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová, delante de su ungido, si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, si he calumniado? O sea, él nunca había tomado nada, no había robado a nadie, tampoco había calumniado, no había hablado de más y tampoco había, o sea, que tenía un testimonio calidad. Eso fue lo que me llamó la atención, que aquí lo que estamos viendo es un testimonio, ¿no? Y Samuel era un hombre que Dios lo escuchaba, que Dios lo consagró desde niño, ¿verdad? Que él dormía ahí a la par del arca y desde chiquito, o sea, qué hermoso, ¿no? Entonces, su testimonio era bueno. Samuel tenía buen testimonio delante del pueblo, porque después también el mismo pueblo dice, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano, y ellos respondieron, así es. Entonces todos estaban de acuerdo, ¿verdad? De que sí es cierto lo que él decía. Y luego me llama aquí abajito donde dice, esperad aún. Aquí Dios les vuelve bueno, Samuel les vuelve a decirlo, lo dijéramos inconforme que estaba el Señor con haberles dado un rey, porque dice, ahora mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey.
Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. O sea, él hacía señales y prodigios, pero fue una manera de decirles, vean lo molesto que está el Señor porque ustedes querían un rey. Y al final también me llamó la atención que dice, no os apartéis en pos de vanidades, ¿verdad? Todos estos son como las recomendaciones de Samuel, porque ya era viejo, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y me fui a la Biblia a ver qué eran vanidades, y dice que son ídolos. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Entonces, pues es todo lo que me llamó la atención de esta página. Muchas gracias, Yoli. Gracias por compartirnos. Bueno, en la siguiente página habla del reinado de Saúl, es de la 384. Dice, Saúl demuestra ser un líder valiente como primer rey de Israel, fue el primer rey, pero queda claro que él es solo humano y por ende falible. Si bien es un rey soberano, Saúl no está por encima de la represión del profeta de Dios, Samuel. Perdón, de la represión del profeta de Dios de Samuel. De hecho, la desobediencia de Saúl respecto de Dios conducirá finalmente a su rechazo como rey. Jonatán, un completo contraste con su padre, Saúl demuestra ser un hombre de gran carácter. Sus experiencias militares dan testimonio de un valor y una fuerza que no se ha visto ni en el mismo Saúl. Esto es lo que viene, ¿no? Habla acerca de lo que viene. Aquí lo que me llama la atención es que, bueno, a lo mejor me adelanto un poco, pero dice, Samuel reprende a Saúl. Dice que escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2000 en Micmas y en el monte de Betel. 1000 estaban con Jonatán en Jabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar la trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces ya después viene esa parte donde Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel, tu Dios, que él te libra, ordenando pues ahora Jehová, hubiera confirmado, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo. O sea, esto le causó que ya eligiera a un nuevo líder, ¿no? O sea, qué interesante. Esto estuvo muy interesante. Bueno, pues esto, ese es mi comentario. Creo que a veces uno por dejar de escuchar la voz de Dios o por hacer las cosas en sus propias fuerzas pasan estas cosas, ¿no? Es una gran enseñanza. Pero bueno, ¿alguien más quisiera compartir algo? Adelante, Yuri. Gracias, Adri. Sí, me llama la atención que le duró muy poco tiempo, como que dijéramos,
el gusto de ser grato ante los ojos de Dios, porque en la primera casi se desespera y se pone a hacer labor de sacerdote, ¿no? Cuando pues él no era su oficio. Entonces, por eso fue que el Señor se enojó tanto con él, porque se tomó atributos que no le correspondían. No confió que el Señor, si ya lo había ungido, si el Señor estaba con ellos, era cuestión de esperar, ¿no? Al tiempo del Señor. A veces nos adelantamos los tiempos. Entonces, aquí me llamó la atención porque dice estoy ahorita en la 385. Dice, él esperó 7 días al plazo de Samuel, había dicho, pero Samuel no venía. Bueno, aquí abajito dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea que él hubiera sido el rey, pero su desobediencia, ¿cómo le podemos decir? Desesperación, o sea, le costó que ya desde aquí, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ese es David. Ya desde aquí, y va a tardar tiempo en que Saúl va a seguir ahí, pero ya el Señor ya tenía la mirada puesta en un jovencito, en otro rey. Esto me llama la atención que el Señor, nosotros no sabemos, ¿verdad? Los caminos, los designios de Dios, pero Él ya cuando tiene a alguien en la mira, ya le van a pasar cosas para traerlo, ¿no? Qué hermoso cuando ya es una persona escogida. Y me llamó también la atención, fíjense cómo los filisteos tenían oprimidos a los hebreos, que dice que en toda la tierra de Israel no hallaba herrero. Ellos no tenían lanzas ni espadas, porque los filisteos se las quitaron, le quitaron a los herreros y les costaba muchísimo dinero que les afilaran las espadas para que ellos justamente no se pudieran levantar en armas contra ellos. Sin embargo, como dice, o sea, para el Señor, híjole, de veras que si tenemos al Señor de nuestro lado, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No necesitaron espadas, no necesitaron ni siquiera pelear. Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto ellos dos. Bueno, pero creo que ya más adelante dice cómo es que, no sé si me estoy adelantando, donde creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo fue que los venció? No sé si es en esta página. En la 386. Ok. Entonces, hasta aquí le dejo mi comentario. Adelante. Gracias. Sí, yo quería decir que el problema principal de Saúl se convirtió en querer complacer a la gente. Y eso es importante para nosotros porque jamás ni nunca debemos de querer complacer a la gente, ¿verdad? Y sino que a Dios, si el esposo o quien sea está en contra de Dios, tener ese firmamento mental y ese firmamento que nuestra ley la pone Dios, ¿verdad? Porque cuando yo estaba cipota, una vez andaba con mi hermano y con su amigo, andábamos en otro país, andábamos paseando y me dijo, iban a ir al cine, pero ustedes saben que cuando yo crecí, ir al cine no era de cristianos. Entonces me dijeron, vamos al cine, y yo les dije, no. Me dijo, pero aquí no está el pastor. Le dije yo, pero está Dios. entonces, ¿verdad? Mantener esa actitud, y especialmente cuando uno trabaja, porque yo soy una que a veces influye mucho en la calidad de vida que tenemos cuando empezamos a ver
y empezamos a necesitar la aprobación de los demás, ¿verdad? Influye mucho. Yo sufro mucho por eso. Y siempre el Señor me está diciendo, ¿verdad? Me está recordando y me está diciendo que el mundo no es lo que yo tengo que buscar, complacer o seguir, sino que a Dios, la ley de Dios. Y ese fue la gran caída de Saúl, porque Saúl fue como los políticos ahora, que donde va la gente, ahí van ellos, ¿verdad? En cambio, David tuvo la oportunidad de matar al rey, pero dijo, no, es el ungido. Yo no voy a levantar mi mano. ¿Por qué? Porque era la ley de Dios. Y como dice el Señor, era un hombre con su propio corazón. Entonces, él ponía por encima la ley de Dios, ¿verdad? Y es un buen recordatorio para nosotros, especialmente en estos días, ¿verdad? Cuando estamos tan envueltos en las social media. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice social media? ¿Serán las redes? Las redes sociales, exactamente, ¿Verdad? Ajá. que vemos, que debemos de considerar que es pura mentira lo que uno mira ahí. Las familias que se ven perfectas y felices son las más infelices. Así es que eso me sirve a mí a reconocer que Saúl fue la caída enfrente de Dios y le dijo, hubiera podido establecer tu trono para siempre, significa que de él mismo hubiera salido Jesucristo, ¿verdad? Pero no, fue David el que tuvo ese privilegio. Y también que su trono, su hijo no reinó, ni su nieto reinó, sino que tuvo que traer el Señor a otra persona para que continuara que agarrara la batuta, pues, como decimos. Solamente eso. Muchas gracias por su comentario, hermana. Y pues sí, sí es cierto, o sea, y aparte Saúl era impulsivo, ¿no? O sea, ahí solo habla de su impulsividad, de no escuchar la voz de Dios, de arrebatarse, de hacerlo por su cuenta y riesgo, ¿no? Entonces, ahí estuvo las consecuencias de sus actos, ¿no? Y más, o sea, lo que también hemos visto a lo largo de lo que hemos estudiado es que Dios siempre es severo con un líder, ¿no? No es lo mismo con alguien que no es líder, que cuando ya tienen un peso y una carga muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ya en la 386 dice que habla de la derrota de los filisteos. Entonces, dice que en este capítulo hace hincapié en que Israel derrotó a los filisteos solo porque Dios actuó en favor del pueblo. Los israelitas estaban desanimados e insuficientemente armados, lo que decía Yoli hace un momento, y sus enemigos eran más numerosos. No tenían ninguna esperanza razonable de victoria, pero ganaron la batalla porque salvó Jehová a Israel aquel día. Cuando las circunstancias parecen estar contra los creyentes y sus recursos son insuficientes, los hijos de Dios tienen el derecho de pedirle a Dios que los ayude en su tiempo de necesidad. Él ha prometido ser pronto auxilio. Pero ojo aquí, dice que es un derecho de pedir, no una exigencia. O sea, solo es un derecho, no podemos exigirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. No, ya, eso lo hemos visto muchísimo. Pues ya sería todo. No sé si quieran compartir algo. Adelante. Ah, A mí me llamó mucho la atención de que con una espada, solo el rey y el hijo del rey, eran dos espadas en el reino, ¿verdad? Y todo a causa del temor de que los filisteos, que eran los que los tenían sometidos a ellos, porque Dios se los había permitido, ¿verdad? Y que con solo dos espadas ellos, es increíble. A mí me encanta esa historia del Señor, donde el Señor
hizo ese gran milagro. Ayer mismo yo estaba en el trabajo y toda la mañana, creo que fue ayer o antier, sí, ayer. Entonces estaba, ¿verdad? Y, me puse en una cosa, a hacer una cosa en la mañana y estuve ocupadísima en la mañana sin hacer lo demás. Y entonces cuando eran las 12 dije yo, Dios mío, dije yo, cuantísimo trabajo, todo atrasada estoy. Y ¿saben qué me vino a la mente? Estas batallas de las que hemos estado estudiando, dije yo. Oh, el Señor se glorifica justamente cuando sí que no hay salida para ningún lado. Estaba pensando en todos ustedes y en todo el estudio que hemos estado haciendo y eso me confortó. Muchas gracias. Adelante, Yoli. Estamos en la 386. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí me llama mucho la atención algo que dijo entonces Jonatán, hijo de Esaú, ¿verdad? Vamos a pasar a estos hombres y más, pero él pide una señal, pero aquí él como que escoge la señal. Dice, mas si nos dijeres así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová nos ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Y si ellos, los filisteos, le decían que no, esperad hasta que lleguemos vosotros, entonces quiere decir que no. O sea, como que le había pedido al Señor una señal. Si pasa esto, quiere decir que sí, sí pasa. Porque en ese momento, pues él no podía ir con Samuel y pedirle, ¿verdad?, que hablara con el Señor. Entonces, como que esto también lo hizo Gedeón, ¿no? También dijo, si esto sucede y si esto. Entonces, no sé, creo que es válido a veces cuando uno tiene alguna duda, cuando uno necesita tomar una decisión, pues pedirle al Señor una señal. Y como decía Adri, hay que tener en cuenta, tener cuidado, ¿verdad? Cómo le hablamos al Señor. Por ahí se escuchó alguien decir que no tomamos uno por respuesta. Por eso nos reíamos, porque pues ¿cómo le vamos a obligar al Señor? O sea, no. Dios es bueno, pero es Dios, ¿verdad? Siempre hay que hablarle con respeto y Él es el que decide, es soberano. Dice aquí también me llamó la atención que Esaú manda a traer el arca de Dios. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. He aquí que la espada de los hebreos de la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Fíjense o sea, el arca del Señor también era cosa seria, porque mandó traer el arca y lo que hizo fue que entre ellos se estaban casi ya matando. No tuvieron ni siquiera que pelear. Por ahí también, no sé si fue aquí, donde dice que le mató a 50,000 personas porque la abrieron y estaban viendo qué había dentro. Entonces me acordé de la película de Indiana Jones, que cuando encuentran el arca y la destapan, todo ahí. Y yo decía, esto todo es pura ciencia ficción, pero parece ser que sí. Ay, Señor. O sea que, híjole, es cosa sagrada, cosa seria, ¿no? Porque de hecho, pues solo los levitas la podían tocar. Y yo me imagino que, no sé si hasta la fecha, ¿verdad? Pero me llamó la atención todos estos datos que van saliendo. O sea, conocer ese poder. Y si quieres, di, Marlene, yo ahorita termino esta Sí, hoja. yo pienso que el arca ahorita no está visible para el ser humano, está perdida, porque como somos tan idólatras, ¿verdad? Y el Señor no quiere que tengamos objetos para que lo adoremos, pues que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y eso es
Eh, y hablando de las películas, muchas películas, una de mis películas favoritas es esa película de Avatar, y yo la he analizado y queda en mi mente, y ahora que leo esta guerra digo yo, bueno, si de pronto ya está basada en la Biblia también, como muchas otras, ¿verdad? Otras películas. Solamente, gracias. Sí, yo estaba por aquí, estaba buscando porque me salió la reseña acerca de eso, del arca, que dice que el rey David la manda a traer a Jerusalén y después, a ver si lo encuentro ahorita, dice que de ahí ya desapareció, ya nadie sabe dónde está. Este, sí, no, ahorita a ver si lo encuentro. Pero bueno, en, la trajeron y a eso gracias pues vencieron, dice, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Abe. Y ya después está la historia de un voto que hace Saúl. Están en guerra y los pone a ayunar. Entonces, fue algo, aquí dice la Biblia, no lo digo yo, 14:24. Dice, porque dijo que maldito sea el hombre que tome alimento. El propósito de Saúl era que sus tropas persiguieran a los filisteos con tanta energía que no emplearan tiempo ni en comer. Su orden fue muy inapropiada y contraproducente porque el ayuno debilitó a sus soldados y les impidió que tomaran completa venganza de sus enemigos, como el voto de Jefté. El juramento de Saúl se volvió contra su familia, porque aquí pues el que violó el voto de no comer fue su propio hijo Jonatán, porque él no escuchó. Pero él vemos que él al comer dice que sus ojos se abrieron, o sea, estaban desfalleciendo. Imagínense en la guerra, en la batalla y ponerlos a ayunar. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención de esto. Em, y bueno, ya, porque ya es la última página, Adri, si quieres, no sé si quieres y ahorita le sigo yo. Faltan dos, ¿no? Terminamos hasta la 388. No, no sé, a lo mejor me equivoqué, yo tenía hasta la 387. Pero si la Mm, tienes la 88, dale. no, no, está Sí, bien. esa yo no la estudié. Pensé Ah, que era hasta el 87. no, está bien. Bueno, yo nada más quería justamente eso que habla Jonatán, ¿no? O sea, él dice que cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente, hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? O sea, porque él justifica por qué no le hizo caso a su padre, ¿no? Y tal vez sí tenía toda la razón, o sea, porque fue una mala tirada de Saúl, que como decía Yoli, en plena batalla, mandar a ayunar a su gente, o sea, pues para empezar eso es inhumano, ¿no? Y segundo, no fue algo que Dios le ordenara que hiciera. O sea, porque si Dios lo hubiera ordenado, ok, lo hago sin un pero y sin nada y con todo, ¿no? Pero Dios no había ordenado eso. Entonces, una vez más se muestra la impulsividad de Saúl, se demuestra cómo él, y es que, híjole, qué error tan garrafal, porque hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cuántos líderes no pasa esas cosas, ¿no? Que dicen por pura intuición, por buena onda, porque se lo imaginan o porque así se los dice algo en su ser, ¿no? Que guían a un pueblo hacia algún lugar o a hacer algunas cosas. Por ejemplo,
No sé si ustedes hayan escuchado de los casos de, digo, a lo mejor no me desvío un poco de los líderes cristianos, sino de otros líderes que se llevan a muchas personas y los mandan matarse, ¿no? O sea, los mandan a hacer cosas que no deberían de hacer, nada más porque tienen ese liderazgo. Entonces, por eso Dios tenía tanto cuidado y por eso les pedía, les ordenaba, los cuadraba a los líderes. Por eso Dios no le permitió llegar a más a Saúl, porque en dónde hubiera quedado el pueblo de Israel, no, ya tal vez ya ni existiría, no sé, ¿no? O sea, con tanta, con tanta tontería que hizo, ¿no? Pero bueno, pues ya tenía todo mi comentario. Ay, no me da risa que el Señor empeñándose en salvarlos, rescatarlos y ponerlos y Saúl queriéndolos aniquilar. Ayunen mientras estamos aquí. Bueno, una batalla espiritual, pues sí hay que ayunar, pero si están así fuerza, o sea, o sea, ay, no. Y como dices, quería acabar con ellos. Bueno, pues ya nomás para terminar esta última hoja, pues lo único que me quedó que después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, a Moab, Amón, Edom, Soba, los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. A Amelec, derrotó a Amelec. Y eso que él ya estaba casi como que pues destituido, ¿no? Ya el Señor ya le iba a traer su reemplazo. Y por eso les decía que el Señor unge, prepara a alguien que después va a levantar. Entonces, pues nomás esto fue lo que a mí me llamó la atención de esta última hoja de... Sí, pues muchas gracias por sus comentarios. Sí, finalmente Saúl les puso una rastriza. No fueron los filisteos, fue Saúl con sus malas decisiones. Y pues bueno, aquí tenemos mucho de qué aprender, ¿no? O sea, siempre hay muchas enseñanzas en tan solo este ratito, en este poquito tiempo que platicamos, ¿no? Que finalmente este círculo de lectura es eso, es platicar, es decir, lo que nos pareció, lo que nos gustó. No hemos hablado de lo que no nos gustó, podríamos hablar también de eso, podríamos exponer nuestras dudas, nuestras preguntas, inquietudes, ¿no? Y lo más hermoso que podemos hacer cuando leemos algo, cuando leemos la palabra, es ver las caras, ¿no? Ver el contexto histórico, ver el contexto espiritual, ver la situación en la que se encontraban y traerlo a la actualidad, hablar de lo que pasó y traerlo aquí. Eso es lo interesante de la Biblia, ¿no? O sea, es un libro que está para todas las épocas, para todos los años, los siglos y así, quién sabe cuántas generaciones más vengan y que vivan lo mismo que nosotros o cosas diferentes, pero que siempre va a haber una palabra para cada persona, ¿no? Para cada época. Entonces, bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Antes que se me olvide, pues quiero seguir invitando a que lean, a que escuchen la palabra. También a veces no hay mucho tiempo, pero podemos escucharla por audiolibro, lo que sea, y hacer estos comentarios, ¿no? No necesariamente tenemos que tener Biblias de estudio, nosotros pues las tenemos porque son un gran apoyo. Es como desmenuzar la palabra y saber qué opinión tuvo ciertos teólogos. Son diferentes opiniones, son diferentes teólogos. Entonces, bueno, aquí es bienvenido todo el mundo que quiera escuchar la palabra de Dios. Únicamente es la palabra de Dios. Lo que compartimos a veces, bueno, pues tratamos de que sea de acuerdo a la palabra, pero también vienen nuestros comentarios, ¿no? Entonces, pues vamos a dar gracias y nos despedimos.
Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, gracias porque siempre tienes una palabra para cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los que nos conectamos, de los que hemos estado, que hemos llegado hasta aquí, Señor. Tú nos has bendecido a través de estos meses. Tú nos has bendecido a través de este tiempo con tu palabra, con este estudio que es dedicado a ti. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de Yoli, principalmente que haya sido tenaz, que ella ha sido esforzada y valiente en continuar en este círculo de lectura, en llevarlo adelante. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de sus comentarios. Te pedimos, Señor, que nos bendigas especialmente a cada uno de nosotros, a nuestras familias y nos permitas llevar tu palabra a la persona que lo necesite, que podamos quedarnos algo de lo que hoy vimos en nuestro corazón y en nuestra mente, para que tú, Señor, seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Y pues muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en 15 días, primeramente Dios. Sí, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye, mija. Adiós, prima. Te mando mensaje más tarde. Ok, ok. Adiós. Adiós. Bye.